Nos quieren hacer creer que el cambio climático es nuestra culpa para hacernos... Cállate, Carmen, para hacernos más pobres. ¿Cómo me voy a creer yo algo así? ¿Y vosotros? ¿Cómo nos vamos a creer algo así si el cambio climático siempre ha pasado y es cíclico? Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo capítulo hablaremos con un señor de Cuenca que en una foto con su exmujer encontró una mancha y estamos seguros que era el fantasma de Chiquito de la Calzada. Nos vemos al próximo capítulo. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada y no hacéis nada y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. Bienvenidos al sexto programa de Esto se acaba, tu podcast favorito de cambio climático, sin ser muy asustabuelas, o al menos lo intentamos. Y yo soy Alberto Lacruz, el cómico del programa, pero esto podcast no tendría ningún sentido sin la científica del programa. Y tú fíjate que rápido estoy introduciendo ya a la doctora Estefanía Aparicio. Hola Alberto, muchas gracias. Hoy estoy contenta, no sé por qué. ¿Estás contenta? Hoy estoy contenta. Ah, sí, las noticias climáticas ¿te hacen ser optimista o no? Es que el sábado fue el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. ¿El Día Mundial del Agua? El Día Mundial del Agua, era mi día. Ah, es verdad. Sí. ¿Y qué? Y lo celebré estando en casa con mis gatos y comiendo helado. ¿Y por qué celebras el Día del Agua igual que el Día de San Valentín? No lo entiendo. Porque nadie me quiere. Vale. Y después de esto, que es mentira, esto es mentira. Todo el mundo te quiere mucho, Stephanie. El anterior programa es verdad, no sé si lo habéis escuchado, la gente que está escuchando esto, hablan mucho de nuestros haters. Hoy hablaremos menos. Y también dar las gracias a la gente que nos apoya y que nos manda mensajes chulos, que también hay, oye. Es verdad. El otro día me metí en un mensaje que ya habías contestado tú, ojo, y eran palabras muy chulas, muy bonitas. Ya, creo que hay gente que empieza a valorar nuestro esfuerzo loco de intentar contestar a todos los negacionistas, que son muchísimos, la verdad. La mayoría de los comentarios son negacionistas. Y algunos comentarios que digo, no entiendo. Que de hecho me dijiste, Esteban, es que no lo estás entendiendo bien. Yo me lo paso muy bien, la verdad. Y a veces me parece un buen ejercicio mental de improvisación intentar contestarles siendo graciosos. El otro día me metí en Foro Coches. No sé si lo sabías. Esto no te lo he contado aún. Ah, sí. Sí, me mandaste un... Madre mía, la que se está liando en Foro Coches en un hilo. Claro, sí. Es que estamos en una época... Esto se está grabando en marzo de 2025. Uh-huh. Entonces está siendo un marzo que la gente está recordando como más frío de lo normal, probablemente. Es que en realidad están confundiendo frío con húmedo. Con frío con húmedo, exactamente. Es que es eso, o sea, es diferente. Ya veremos cómo queda, pero bueno, la gente tiene, digamos, una memoria de que este marzo está siendo más frío, entonces los negacionistas se han venido muy arriba en este mes. Es como, uy, lo que está lloviendo, uy, que hace fresquito a día 20 de marzo, como si fuera raro, ¿no? Que hiciera fresquito el día 20 de marzo. Es lo que toca, de hecho. Y están arribísimas, como ven. Una vez comentando en un reel en el que hablaba sobre los eventos de más 45 grados que han ido creciendo exponencialmente. ¿Qué ha pasado con ese reel? Un dato muy sencillo, fíjate, los eventos de más 45 grados han crecido exponencialmente, algo que ni siquiera hace falta prácticamente ver los datos reales, que evidentemente lo hemos hecho y lo hemos contrastado de datos de la Agencia Española de Meteorología, ¿no? Sí. Y nada, los compartimos los datos, pues mira, desde que hay registros han aumentado, y la gente, ¿ah, sí? Ven ahora, toma la temperatura a mi pueblo. Yo creo que... ¿Quieres demostrar precisamente lo que estamos diciendo? Claro. Ven ahora, claro. Pues hombre, sería grave, ¿no? ¿Te imaginas? Un 15 de marzo, 45 grados. Hostia, pero cuando me dijiste lo de los datos de que el verano del 2024 no había sido tan caluroso, que este invierno había sido muy frío, me metí a mirar realmente las temperaturas medias. En Foro Coches. Sí, pues me metí a mirarlo porque dije, a ver, vamos a ver, ¿no? Pero porque cuando la gente tiene un mes frío, se envalentonan los negacionistas. Bueno, pues el invierno de 2024 hasta el 2025, que implica del 1 de diciembre al 28 de febrero de 2025, dice, fue muy cálido con una temperatura media sobre la España peninsular de 7,8 grados centígrados. Valor que queda 1,2 grados por encima de la media de esta estación. Y nos dice que es el sexto invierno más cálido desde que comenzó la serie en 1961. O sea que de fresquito, nada. O sea, el sexto más cálido desde 1961. Se ha acabado eso. Y lo de las lluvias es lo que dijimos. Cada vez van a haber precipitaciones más intensas. Es que precisamente nos están dando la razón los datos. Ya, no, muchas gracias. Hay muchas confusiones con esto, hablaremos más adelante, y es verdad que el mundo se está calentando y por tanto se está derritiendo el hielo. Se está derritiendo.
Se está derritiendo el hielo. En general. En general, el del cubata también, ¿no? Lo de los cubatas también. No iba a hacer ese chiste y digo, no, es demasiado simple. Y lo has hecho tú. No. Pero porque yo no soy Que siempre que cómica. intentas ser cómica te sale mal. No puedes ser esto. Y cuando intento ser científica también, que no me No. echan hate, tío, de Cuando verdad. intentas ser científica te sale muy bien. Por eso tienes tantos haters. Sí, menos mal que decías que la gente me quería. Que sí, hombre, que sí. Luego, por eso entonces es un problema, ¿no? Entonces que el hielo se deshaga. ¿Cuál es se deshaga es el término coloquial. En realidad, cuando hablamos en estos términos es se deshiela. Se deshiela. Se deshiela. Los casquetes. Bueno, el hielo marino, el hielo continental, el permafrost y la nieve. ¿Esos son los 3 tipos de hielo? Los 4 tipos de hielo. Ah. Yo por eso soy el cómico. ¿Ves? Cuando intento ser científico no me sale bien. Así que vamos a seguir siendo cada uno lo que somos. Y bienvenidos a este 6º capítulo. Esto que vais a escuchar es Bill Burr en el programa de Conan. Worried about this environmental stuff. You really are worried about it. I am and I'm not. I just also feel like, it'd probably be a good thing if most of us died. You know what I mean? It would be. There's there's nothing wrong with driving a gas-guzzling car. There's just too many people doing it. Yeah. So you got to figure out a way to thin out the herd, and it's too late. These are the hard decisions that are going to have to be made. We're here to hear about some hard choices. Yeah. So you know how I would do it? What? I would randomly sink cruise ships. Yeah. What? Wait a minute. Yeah. Let's hear him out. Why would you randomly sink cruise ships? Because you get 2,500 to 3,000 people a whack, right? And I think it's a good mix of people to get rid of. To be honest with you. They're not interested. What happens after the second time they catch on? No, because this is what you do. As you're sinking them, you're building an exact replica. So as you're eliminating people, you're creating jobs. And you just, like a lazy Susan, you just keep moving it around. Right now, Trump is watching TV he's going to run out of here. Vale, ¿qué te ha parecido Bill Burr? Uy, uno de mis cómicos favoritos, por cierto, no sé si lo sabías, que yo viajé hasta Grecia solamente para verlo. ¿Fue ese viaje donde te hostiaste con la moto? Sí, me caí con la moto por culpa del cambio climático. Esto no lo he contado nunca, pero estuvimos en Grecia para ver a Bill Burr, el cómico que acabáis de escuchar, que actuaba en el Acrópolis del Panteón de Atenas. No sé si lo he dicho bien, a lo mejor quedo como un paleto. Pero, y claro, estábamos por una isla con la moto y claro, el nivel del mar ha subido por culpa del deshielo y salpicaba mucha agua a la carretera. Y estaba mojado, lleno de arenilla, de gravilla, y en una curva maldada nos dimos una hostia. Nunca te lo perdonaré. Cambio climático, emisiones. Los hey. Los hey. Los hey. Y así que nada, sí, es muy de este rollo Bill Burr. ¿Qué te ha parecido? ¿Sobra gente? Hay mucha gente, tengo que decir que hay mucha gente que habla en este plan, en el cambio climático. En plan, pues sí, mira, pues ojalá nos extingamos. Pues fíjate que en realidad hay un montón de estudios donde establecen que en realidad el porcentaje de personas que realmente emiten y tienen un impacto en el calentamiento global es mucho menor de lo que nos esperamos, que igual es un 10% de la población. Anda. Con lo cual, bueno, podemos hacer un programa sobre eso. Porque hicimos quién eran los responsables hablando de países, pero podríamos hablar de las escalas sociales que realmente tienen un impacto en el calentamiento global. Y además, otra cosa que también se ha demostrado es que, aunque dejemos de emitir, aunque desaparezcamos de repente, el calentamiento global tiene una inercia y seguiría teniendo sus consecuencias durante al menos 100, 200 años. Y dependiendo qué consecuencias estemos hablando, incluso 500, 600 años. O sea, que el chiste que acaba de hacer Bill Burr es más correcto de lo que parece, porque él dice, vale, si sobra gente vamos a eliminar a los estúpidos. O sea, hay que hundir cruceros. Algo así, ¿no? Sí. Hundir cruceros de estos de costa cruceros o cosas así. Porque la gente que va a cruceros, si tú tuvieras que eliminar un sector de la población, ¿cuál sería? Un porcentaje... Yo, pues los que cogían un poco de la derecha, pero... Bueno, sí, teniendo en cuenta que normalmente suele ser la gente que tiene dinero... Yo la gente que pone Bluetooth en las playas, altavoces con Bluetooth. ¡Cómo los odio! Y en el metro.
A mí me molestan especialmente en el metro, porque estás ahí leyendo o viendo cualquier mierda y tienes ahí al tonto del turno con la música a tope, que además suele ser hip hop o mierdas de estas, que yo no entiendo. Hip hop, no digas hip hop o mierdas de estas, que hip hop está muy bien. Pero yo soy una señora ya. No, pues ya sabes a lo que me refiero. Gente que no pone coplas en el metro, a esos eliminarías, ¿no? Como es buena Sí, señora. a los que vuelan jet privados, ¿Vale? esos también tienen que ir fuera. Taylor Swift. Yo lo siento, por a mí es culo. que la de Taylor Swift no me gusta. Georgina, fuera también, tiene su jet. Esta es la del Cristiano Ronaldo. Ajá. Sí. Las del culo. Las Kardashian. Esas. Iba a decir Georgina otra vez. Pero bueno, sí, No sé cómo es esa chica físicamente. Claro, entonces esto es clave. Estos no va tan desencaminado. O sea, hay un pequeño porcentaje de la población que tiene la gran parte de responsabilidad del cambio climático. Sí, y por pequeña nos estamos refiriendo a empresarios, a grandes fortunas. Claro, claro. A ver si te crees que nosotros estamos aquí contribuyendo muchísimo. No. Ya. O sea, ¿nosotros en qué? ¿La luz que tenemos consumiendo? No, no, no. Ya te digo yo que las principales son las... En estos focos. Las principales industrias son las energéticas y luego la gente que tiene muchísimo dinero y que manejan estas empresas. Muy bien. Una vez más, Bill Burr, siento una persona muy acertada. Acaba de sacar un nuevo especial de comedia en Hulu. No lo podéis ver si estáis en España, a no ser que tengáis una VPN chunga o lo descargáis pirata, que es muy complicado también. Solo tenéis que buscarlo en Google. No fomentes a la delincuencia. Os lo hombre. recomiendo. No, hombre, pues no hay otra opción. Está en una plataforma que solo está en Estados Unidos. Si no, en Netflix tenéis 3 especiales de Bill Burr. Uno de ellos también habla de la crisis climática. Molt bé. No sé en cuál es la primera. Muy bien. Así que vamos a lo importante de ahora, que es hablar de... Del deshielo. Nos hemos pegado por decir el deshielo. Dilo tú, pero de una manera más elegante. ¿Pero esto lo vas a meter en edición? Claro, esto no lo voy a cambiar. Esto ahora mismo, Ah, esto esto lo está es- escuchando la gente, ¿eh? Jo, como este no lo edito, yo no puedo meter cortes donde yo quiera. Esto lo está escuchando la gente, Stephanie. Dilo guay y mirando a cámara. Dilo guay mirando a cámara. Pues hoy vamos a hablar de la criosfera y del deshielo acelerado de 4 tipos de hielo. El hielo marino, el hielo continental, el permafrost y la nieve. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Lo sé porque fui el feliz que mordía su anzuelo mientras le creí. Esto se acaba. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. ¿Qué te parece, Stephanie? Esta es la canción que ha sonado. Tú no la has escuchado, pero la gente sí que lo ha escuchado Buah, en su casa. y no sé ni de qué me estás hablando. ¿No sabes de qué es esa canción? No. Bueno, ¿no sabes quién es de esa canción? De alguien que está muy concienciado con el cambio climático. Joaquín Sabina. No sé. No, pues ¿qué canción es esa? Bueno, me siento... 19 días y 500 noches. Esa es la canción. Vale, sí, entonces sí que sé cuál Es es. el inicio de la canción. Pues no me acordaba del inicio, pero sí, claro, si esa canción es de mi época. ¿Qué va a ser de tu época? ¿Qué va a ser de tu época? Tú eres la versión... ¿Qué va a ser de tu época? ¿Qué dices, flipada? Yo tengo entradas para ver a Sabina en... Estamos en marzo de 2025, tengo entradas para octubre. No tengo todas conmigo de que vaya a verlo, la verdad. O sea, lo veo complicado, pero bueno, ahí está. Intentaremos verlo en su gira de despedida. ¿Ah, que se despide ya? Hombre, ya va tocando, ¿eh? Ya va tocando, que no sé cuántos años tiene. Creo que él fue el que midió la temperatura en el Pleistoceno. Por eso sabemos que el calentamiento global es real. También en el Jurásico creo que él también estaba... También. Pues en el eso, Jurásico, por cierto, que no había casquetes polares. de mi época. ¿De tu época? De Tú mi estabas época. ahí para verlo. Yo también estaba ahí y es verdad. Y de hecho en un comentario nos dijeron, a ver, regulista, explícame por qué en esa época no habían casquetes polares. Vale, ¿esto lo tienes en el guión de cómo sabemos la temperatura del planeta de hace más de 100 años? Sí que lo tengo. Bueno, pues sabemos que desde la revolución industrial la concentración de CO2 ha aumentado de 280 ppm a 422 ppm, casi el doble, ¿no? El ejemplo que ponías tú de la paella. Lo que ha provocado un aumento de 1,1 grados centígrados de... De temperatura media global. Pero di la palabra importante. Temperatura media. Media global. Comparando la temperatura con nuestro periodo de referencia, que es de 1750 a 1800. Y lo repito otra vez porque hay mucha gente que no acaba de entender esto. Nosotros hablamos la comparación de la temperatura que estamos viviendo hoy en día con la de 1750 a 1800, que es nuestro periodo de referencia porque ahí no habíamos emitido gases de efecto invernadero. Entonces digamos que sería como nuestro blanco. Ahí nosotros no afectábamos en el clima y por lo tanto ese debería ser el clima natural que estaríamos viviendo a día de hoy
si no hubiéramos emitido gases de efecto Claro. invernadero. El mantra típico es este, que vale, es que tú coges de antes de la revolución industrial, pero ¿por qué no coges los últimos 3 millones de años? Hay gente que dice estas cosas, ¿eh? Pues porque ahí sí que era muy diferente el clima, porque Exactamente. claro, el clima va variando en miles y miles de años. Nosotros estamos cambiando el clima en 100, 200 años. O sea, 100 veces más rápido de lo que un cambio climático natural debería de ser. Por eso el cambio climático no es natural. No, es antropogénico. Pero bueno, ya... ¿Segura? 100%. 100%. Ya, me hace mucha gracia, hay muchos negacionistas que nos vienen con estas, ¿no? En el Jurásico había, y creo que no estoy exagerando, se dice 2.000, 3.000 ppm de CO2 en la atmósfera. Y digo, sí, y no había casquetes polares, o sea que no pasó nada así con el deshielo. Y digo, sí, ¿sabes qué tampoco había en el Jurásico? Personas. Es que nadie piensa que en el Jurásico no había personas. Pero independientemente, ¿vale? Imagínate que si hubieran habido. Los cambios en esa época eran tan graduales que daba tiempo a que todos los seres vivos se fueran adaptando. Obviamente habían extinciones, sí. Claro. Vale, pero los cambios eran tan lentos que sí que nos podíamos ir adaptando. El problema de este cambio climático es que es 100 veces más rápido de lo que debería ser y hay especies que no son capaces de adaptarse. Nosotros tenemos la tecnología que nos proporciona esa capacidad de adaptación, pero no todas las especies la tienen. Y al final esto es una cadena trófica, una Y red trófica. Nosotros nos podemos adaptar si tienes el dinero para adaptarte. Sí, pero aparte, nosotros lo que decía, ¿no? Formamos parte de una red trófica que si se ve alterada también nos va a acabar afectando a nosotros. Y lo que decías del dinero, si hay menos peces, si hay menos fitoplancton, al final eso es una red trófica que incurre en que todo va a ser más caro para nosotros. Ujú. ¿Vale? Porque sí, al final alimento de alguna forma conseguiremos, Claro. pero no dejará de ser más caro y menos accesible. Ahora, por ejemplo, creo que el huevo está carísimo, o eso he escuchado, Exacto. Sí, ¿no? puede ser. Es carísimo, sí, carísimo. Yo es que no me dan los huevos de verdad, gallinas de verdad, sin pasar por el supermercado. Ya, yo los compro en Mercadona como buena valenciana, no sé. Bueno, Y mala ciudadana también. sí. Pues regálame huevos, coño. Bueno, pues eso. Incluso en un escenario en el que logremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, cumpliendo los acuerdos de París y aplicando políticas de mitigación, la temperatura global seguirá aumentando. ¿Por qué? Porque el sistema climático tiene su propia inercia. O sea, una vez empieza, sigue el cambio. Y como ya hablamos en el capítulo anterior, el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera y puede llegar hasta 200 años, con lo Exacto. cual, independientemente de que dejemos de emitir, los efectos los seguiremos viviendo y seguiremos acelerando la inercia del calentamiento global. Que esto es otro mantra, el negacionismo, que nos viene hablando mucho. Es como, mira, claramente este cambio climático es natural porque habéis aplicado un montón de políticas medioambientales y esto no ha cambiado nada, sigue calentándose el mundo. Pero entonces, no tiene ningún sentido lo que están diciendo, porque si yo, incluso aplicando las políticas de mitigación, sigue habiendo un calentamiento global, significa que mis políticas no están afectando a nada, ¿no? No es que no lo estoy entendiendo. Sí, ellos dicen, ya se están poniendo muchas políticas medioambientales de emitir menos y aún así se sigue calentando el mundo. Y es que, claro, chavalote, porque no se ha dejado de emitir. Ah, claro que no. Claro. Pues es que ese es el problema. Pero claro, pero si hay gente que tiene en la cabeza de que hay leyes y políticas medioambientales, ellos ya piensan que se ha dejado de emitir muchísimo y con eso ya se debería haber notado. No, el problema es que si no las aplicamos estaríamos hablando de un escenario en el que es el de los peores que estipula el IPCC, que es uno en el que seguimos emitiendo más de lo que estamos emitiendo ahora, y ahí estamos hablando de 3-4 grados de temperatura media por encima de 1750 a 800, ¿no? De ese rango de referencia que tenemos. Y eso es mucho peor. Ese es el escenario de Trump y de Vox. Ujú. Entonces, no, lo que intentamos nosotros es no llegar a los 3-4 grados, que 2 grados ya son una locura, ¿eh? Que la gente no es Claro. consciente de lo que 2 grados son. Ahora estamos en 1,5, ¿no? 1,1, tirando a 1,5. Ah, bueno, el año 2024 fue 1,5 A ver, es ¿Puede que ser? 1,5 es en la superficie terrestre en la superficie terrestre. y el 0,8 es en el océano, por así decirlo. Pero es verdad que, bueno, eso al final no deja de ser una temperatura media. En algunos puntos, como por ejemplo el Mediterráneo España, la temperatura es mayor de 1,1. Pero bueno, rasgos generales, la temperatura media que estamos trabajando ahora es 1,1. Ah, vale. 1,5 en la Tierra, 0,8 en los océanos, pero bueno, que los 2 grados están ahí. O sea, de hecho,
Claro, o sea, pero bueno, el mantra este de que aún se están haciendo políticas medioambientales y esto no cambia, ¿es la prueba de que es un cambio climático natural? No, es la prueba realmente de que, primero, las políticas que se han hecho aún siguen siendo muy débiles, no se ha dejado de emitir una cantidad considerable como para que se note en nuestro clima. ¿Qué va? O sea, nada. Si de hecho los acuerdos de París no se están cumpliendo. Pues ya está. O sea, pero bueno. Pues ya está. Mira, de hecho, decir los acuerdos de París no se están cumpliendo No, es una no. buena manera de desmentir eso que dicen, se están haciendo medidas y esto no está cambiando. Claro, porque no se están cumpliendo las cosas. Es lo que dijimos, no hay ningún órgano legislativo o que pueda poner multas, establecer multas a los países que no cumplen, con lo cual cada uno sigue haciendo lo que le da la gana. Es un poco a raíz de la conciencia medioambiental que tenga cada uno. Claro. Europa parece que tiene algo más, Estados Unidos no. Y no queremos que se deje de emitir de golpe de un día para otro a cero. Sabemos que es imposible y que nuestra sociedad se basa en quemar combustibles fósiles. Queremos ir reduciendo poquito a poco. Sí, de hecho, mira, en realidad yo creo que ya el IPCC también se está dando cuenta, las políticas de mitigación no van a ningún lado porque ningún país quiere llevarlas a cabo, entonces se están centrando más en la adaptación, en que nosotros nos adaptemos a los cambios que estamos viviendo. O sea, yo creo que ya han dado tanto por perdido y vamos a hacer la adaptación, que es lo que toca. Consecuencias del calentamiento global hemos visto ya muchas, ¿no? Uh-huh. Hemos visto cómo cambia el ciclo del agua, hemos visto cómo puede afectar los precios, las olas de calor, las noches tropicales, que a ti te gustaban. Sí. Vamos a hablar de la criosfera y del deshielo. ¿Vale? ¿Qué es la criosfera? El hielo. La capa helada del planeta. Ah, La hidrosfera es el agua, ¿y la criosfera? la criosfera es el hielo. Ah, claro, tiene sentido. Sí. Sí. Pensaba que era el chiquipar de debajo de mi casa, ¿Se llama criosfera? pero molaría, ¿no? Hostia, pues haría frío, ¿eh? Ay, sería como Frozen, let it go, let it go. No, porque tú llegas Ay, me y, tendría que haber puesto una trenza hoy. y está todo lleno de críos. Ah, buf, Era no lo un había juego de pillado. palabras. No lo había pillado. Vale. Es muy tarde. Es que era un chiste de alto nivel. Ya, pues eso. Bueno, antes de que vengan los negacionistas abanderados de que nos inventamos los datos, de que no nos pagan por mentir o que somos parte de un rebaño que no se plantean ni cuestionan la información, vamos a explicar cómo se puede medir la extensión del hielo y cómo podemos saber si está aumentando o si está reduciéndose. Uh-huh. ¿Vale? Esto me interesa, ¿sabes por qué? Porque todos los negacionistas citan a un tal Ian Gaivier, que es un premio Nobel de superconductores o algo así, no me acuerdo qué, pero no tiene nada que ver con el cambio climático, que defiende de que el cambio climático es natural y no tiene nada que ver, no podemos hacer nada por evitarlo, porque y además los casquetes polares no han dejado de aumentar, según él. Según él. Uh-huh. Bueno, pues verás que no. A ver, es un físico, ellos son expertos en egos, en nada más. Entonces, pues bueno. Pero bueno, y esta pullita a los físicos de gratis. Hombre, se meten conmigo cada vez que pueden, no me voy a meter yo en el Muy podcast. Bien, has hecho bien. Flipaos. Pero les quiero mucho, ¿eh? Tengo amigos, casi todos mis amigos ahora son físicos. Vale, pero dilo más cerca del micro. No, que así se van a enterar. Bueno, os quiero mucho, físicos de mi vida. Vale, tenemos varias formas de saber cómo está evolucionando las capas de hielo. La primera es muy fácil, con fotos. Tenemos satélites que desde 1979 captan fotos y podemos ver pues, cómo va evolucionando a lo largo del año las diferentes capas de hielo. Esa es muy fácil. Claro, pero eso nos da información de los últimos 46 años. Previo a los 46 años anteriores, pues no tenemos imágenes porque no teníamos satélites dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces tenemos que acudir a unas técnicas que se llaman paleoproxy. Me mola mucho el nombre, paleoproxy, que son técnicas que de forma indirecta pueden aportar información de cómo era el clima en tiempos pasados. Es verdad que luego tendremos una sección donde los detallaré todos, pero aquí me he enfocado sobre todo a los paleoproxys que nos pueden dar información sobre la capa de hielo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos biomarcadores como el IP25, que son compuestos producidos por microalgas marinas que viven en el hielo. Cuando el hielo se derrite, estos biomarcadores quedan atrapados en los sedimentos marinos y en función a la profundidad de estos sedimentos podemos reconstruir la historia de la cobertura de hielo. Ah, vale. Y así podemos saber cuánto hielo había hace cuántos años. El que queramos. El que queramos. El que queramos. Simplemente hay que profundizar hasta los sedimentos. El que queramos y hasta donde tenemos datos, quiero decir. Que igual profundiza si no hay más sedimentos, no hay más bioindicadores. Lo guay de todos estos bioindicadores es que tú los utilices todos y de forma conjunta te puedan indicar el clima que había en esa época. Vale. Pero bueno, el IP25 está muy bien porque como son microalgas que viven en el hielo marino, si no hay hielo marino no está este bioindicador, con lo cual puedes saber en qué época había o no había hielo marino. ¿Vale? Entonces, básicamente con técnicas indirectas podemos saber cuánto hielo había. Pero bueno, independientemente, con las fotos satelitales que tenemos ya podemos decir muchos datos. ¿Vale?
Ya, no, lo digo, pero esto es importante porque sabes que también hay mucha gente que dice, no, pero no vale con pillar solamente los últimos 100 años. Porque tal. ¿sabes? Ujú. No, sí. Y de hecho hay un apartado donde ahí hay un montón de técnicas, de los anillos de los árboles, los núcleos de los hielos, o sea, todo eso. O sea, que sabemos desde hace cientos de miles de años el hielo que había. Sí, se puede saber perfectamente. Pero bueno, datos sobre todo para este señor físico que dice que estamos en máximos de cobertura de hielo. Entre el 2000 y el 2023, con fotos satelitales, la pérdida de masa glaciar a escala mundial de todo el hielo, ¿vale? Fue de 6.542 billones de toneladas. Es decir, 273.000 millones de toneladas de hielo al año. Vale, esto para que lo entiendan los hombres enteros son 200... ¿Cuánto? 273.000 millones de toneladas. De Honda Civics. Del primer capítulo, Exacto. la referencia. Pero bueno, lo que te iba a decir que... Porque un Honda Civic es una tonelada. Es verdad. Pero bueno, es verdad que cuando hablamos de números tan grandes es muy complicado de ver las dimensiones. Con Honda Civics está claro. Bueno, yo lo había cambiado también a otras cosas un poquito más visuales. Vale. Bueno, visuales tampoco. La pérdida del hielo equivale al consumo actual de la población mundial en 30 años de agua, ¿vale? Hostia. Sí, 30 años de consumo de agua mundial. mundial, suponiendo 3 litros por persona y día. Vale. Y luego equivale al deshielo de 3 piscinas olímpicas por segundo. 3 piscinas olímpicas por segundo. Sí. Bueno, yo tengo un primo que en mi pueblo se baja así el vino también. O sea, no me sorprende tanto. Bueno, pues eso. Obviamente el deshielo trae una serie de consecuencias. La más conocida es la subida del nivel del mar y también el cambio de la corriente de la AMOC, que Ajá. todo el mundo habla sobre eso y creo que nadie sabe explicarlo bien y ese capítulo me da especial miedo Ujú. porque la verdad es que es muy complicado de explicar. Bueno, hay gente que incluso ha relacionado eso con la Dana de Valencia. Es que es muy complicado. Entonces yo en ese capítulo básicamente lo que haré será releer el IPCC. Vale. Una y otra vez porque ahí no me quiero mojar mucho. Pero bueno, lo que quería deciros es que no vamos a hablar de esas consecuencias en este capítulo. Porque no caben. No caben, es que el deshielo es un capítulo y la AMOC es otro capítulo. Vale. Entonces, hoy vamos a hablar del deshielo y otro día hablaremos de la subida del nivel del mar y del AMOC, que son las consecuencias del deshielo. Y hoy vamos a mencionar algunas consecuencias que no son tan conocidas, pero que también son muy importantes. ¿Vale? Y además algunas curiosidades que creo que todavía no se están estudiando mucho, pero oye, que son interesantes a nivel de las especies que viven en el hielo. Entonces, vamos a empezar con el hielo marino. Ujú. ¿Vale? Lo primero, ¿qué es el hielo marino? Pues el hielo marino básicamente es el agua del océano congelada. No tiene mucho más. El agua del océano congelada. Que no Congelada. está en los casquetes, digamos, unido a los casquetes. Sí, el polo norte y el polo sur, pues el Ártico es hielo marino y aunque la Antártida es continente, pues sabemos que la Antártida es un continente que por encima tiene las placas de hielo, también hay hielo marino. Muy poco, pero también hay hielo marino. Entonces, cuando hablamos de deshielo del hielo marino es el Ártico y parte del Antártico. Vale. ¿Vale? Se me ha apagado. Aquí la tengo. Vamos a empezar con el Ártico. Vamos a empezar. Sí, ahí estaba bien. Vale. Pues empezamos con el océano, con el océano Ártico y su hielo marino. El hielo marino del Ártico ha estado disminuyendo a una velocidad sin precedentes. Nunca se habían visto velocidades tan rápidas de disminución, perdiendo más del 12% de su extensión cada década. Es decir, cada 10 años se derrite el 12% del hielo marino que tenemos en el Ártico. Y eso obviamente lo sabemos a partir de las imágenes satelitales, es que es mucho más fácil. Entonces, partiendo de las imágenes satelitales hemos podido estudiar la evolución del hielo marino en el Ártico entre 1979 y 2019. Y sí, efectivamente la reducción acelerada del hielo ártico está directamente relacionado con el aumento de la temperatura global media y las emisiones acumuladas de dióxido de carbono. O sea, efectivamente, en el caso del Ártico sí que vemos una relación estrecha con las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 1979 la cobertura de hielo marino ha disminuido todos los meses del año, con la mayor pérdida ocurriendo entre agosto y octubre, básicamente porque es el final del verano y es cuando ahí se nota más la pérdida del hielo. En particular, el verano de 2012 fue un evento histórico porque se alcanzaron los niveles más bajos registrados de hielo. O sea, ahí es cuando menos hielo hubo desde 1979. 2012.
Además, dentro del periodo que abarca entre 1953 y 2018, ahí sí que partimos de los paleoproxy, porque tenemos imágenes desde el 79, los años 2015 a 2018 registraron los valores más bajos en marzo, que es el mes donde más hielo debería de haber. Pues de 2015 a 2018 se registraron los mínimos históricos desde 1953 al 2018. Y aquí viene un problemón con el Ártico, que no ocurre en ningún otro sitio. En el Ártico, no sé si en algún vídeo lo habrás visto, mucha gente dice, el problema del Ártico es que si la temperatura media global en las zonas templadas es de 1,1 grados, en el Ártico puede ser hasta de 6 grados. Y eso es verdad, porque el Ártico tiene el problema añadido de la amplificación ártica. No sé si habías escuchado este tema. No. Amplificación ártica. Eso no lo utilizan, nuestros negacionistas. Esas cosas se las saltan. Esas cosas se las saltan, no se las saben esas. No. Vale, pues la amplificación ártica explica por qué la temperatura media en el Ártico es entre 2 y 4 veces más alta que la media global. Sí. En concreto, el calentamiento del Ártico ha sido 3 veces más rápido que el calentamiento medio del planeta durante el periodo de 1971 a 2019. ¿Vale? Y la amplificación ártica se debe principalmente a 2 motivos. ¿Vale? El primer factor tiene que ver con el efecto albedo. Ese sí que me lo sé. ¿Sí? ¿Quieres decirlo tú? No, dilo tú, vale. Que me da la risa. Vale, pues el efecto albedo básicamente es que las superficies más claras, las superficies blancas, reflejan la luz del sol. Entonces, el hielo blanco refleja gran parte de la luz que recibe, mientras que el océano, que es más oscuro, la absorbe. De hecho, el hielo refleja alrededor del 70% de la luz, mientras que el océano puede absorber más del 90%. La absorbe y la emite en forma de calor. Entonces, al final eso lo que hace es emitir más calor. Emitimos, o sea, lo que hacemos es rebotar menos luz, absorbemos más y la emitimos como calor. Ese es el primer factor. Y el segundo factor precisamente es la emisión de calor. Como ahora estamos absorbiendo más calor, lo estamos emitiendo y ese calor que emite el océano hace que el hielo también se derrita más rápido. Con lo cual ahí estamos entrando en un bucle acelerado de menos hielo que refleja, más océano que absorbe, ese océano emite más calor y derrite más hielo. O sea que cuanto menos hielo, además más calor hace. Claro, cuanto menos hielo, menos se refleja, más absorbe, más se emite. Claro. O sea, que el Ártico también tenía su función de reflejar calor. Todas las capas blancas, todo el hielo tiene su efecto albedo, ¿vale? Lo que ocurre es que en el Ártico, como básicamente es hielo congelado, no hay continente, cuando el hielo desaparece, lo que queda es una superficie muy oscura, que es el océano. Entonces, si reflejamos 70%, ahora ya no es que solo no refleje el 70%, sino que absorbe el 90% de la luz. Y eso lo emite como calor. Entonces, es un agua que está más calentita, que va saliendo el calor a la atmósfera y va derritiendo más hielo. Entonces, todo ese ciclo se va retroalimentando. Vale. Claro, por eso la desaparición del Ártico, o bueno, el deshielo del Ártico está siendo acelerado cada vez. Cada vez más Cuanto rápido. menos hielo hay, más rápido se deshiela lo que queda. Claro. Y es por eso que mientras en algunas zonas el aumento de la temperatura media es de 2 grados centígrados, en el Ártico el aumento puede llegar hasta 6 grados. De media. O sea, imaginaos lo que es desplazar la campana de Gauss 6 grados. A la derecha. Claro. O sea, es muchísimo. O sea, las temperaturas de media en el Ártico han subido 6 grados. No, ha sido de 2 a 3 veces más rápido que nuestra temperatura media, pero podría llegar, o sea, si nosotros llegamos a 2 grados, podrían llegar perfectamente a 6 grados. Sí. Hostia. Por la amplificación ártica. Que además es una putada para el Ártico, porque además solo lo hemos recogido en el Ártico, todo eso. Bueno, pues con todos los datos recabados y analizados, las proyecciones de todos los modelos del IPCC, del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, no paramos de decirlo en todos los capítulos, decimos lo que es el IPCC, a ver si algún negacionista se anima algún día y se pone y se lo lee. El otro día me llamaron de todo por citar al IPCC. En Forocoches, de hecho, fue. Dijo, ¿en serio citas al IPCC? ¿Y a quién quiere que cites? Eso es como citar, me dijeron... eso es como citar al rey Juan Carlos para ver si estaba con prostitutas o no sé qué. Y es como, ¿sabes? Como diciendo, como que el menos indicado para citar es el IPCC. O sea, que el menos indicado para citar es el panel de expertos sobre el cambio climático. Y según a quién ellos, hay que... sí, porque está financiado por la ONU, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O por la OTAN. ¿Cómo? No lo sé.
Es que no sé, está financiado, el IPCC es un organismo de la ONU. Pues ahora mismo me pillas, pero independientemente si lo que hace el IPCC es recoger los artículos científicos de otros países. O sea, a ver, que el IPCC no hace ensayos, que el IPCC Ya. no hace investigaciones propias, que lo que hace es recapitular toda la información disponible que hay de artículos científicos y te hacen el informe. O sea, que tampoco... O sea, quiero decir, el IPCC si no existiera no tendríamos un documento donde está todo resumido. Exacto. Pero ya está, pero los estudios sí. estarían Y luego independientemente. también los validan. Estos estudios son validados por el IPCC también. Bueno, lo que hacen, ellos trabajan en una serie de modelos y los modelos se van validando con la serie de datos que nosotros vamos recapitulando. Bueno, nosotros, la comunidad científica va recapitulando. Me he metido ahí como si Sí. yo fuera parte. Bueno, si alguien nos dice, podéis citar al IPCC con total libertad. Sí, y claro. sin miedo. Y cuando os llegue el listo de turno diciendo que el IPCC no se puede citar porque creo que la razón que dan es que está financiado por la ONU o pertenece a la ONU. No estoy seguro ahora porque cada uno tiene sus razones por las que no hay que citar al IPCC, que es una gilipollez. Pero bueno, nada, podéis decir que no es el IPCC directamente el que está haciendo todos los estudios, sino que no, solamente es un organismo de validación. Son una serie de estudios que además hay diferentes grupos. Hay 3 grupos de trabajo, por así decirlo, donde hay un montón de científicos, donde hay un montón de capítulos y lo que hacen básicamente es recapitular la información. ¿Vale? Pero es que, o sea, me parece alucinante que digan que no citemos al IPCC. Es como decir, no cites a ningún científico. Y además, otra cosa que quería comentarte con lo del tema de la financiación. Puede que esté financiado por la ONU, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero, de hecho, las malas lenguas hablan de que precisamente porque está financiado, los escenarios que nos están mostrando son más leves de lo Sí, que serán realmente. Son conservadores. Muy conservadores para que los políticos no sean tan catastrofistas Total. cuando de hecho, hablan cuando se ha del... criticado al IPCC ha sido porque se han quedado un poco cortos. Sí. Con el deshielo, de hecho. No sé si Bueno, estás enterado. El IPCC puede que se quedó... No, creo que ahora ya no, creo que luego se corrigió, pero en los años, hace la década anterior, del año 2010-2015, se quedaron un poco cortos con sus modelos para el deshielo. Ellos esperaban que el deshielo no fuera tan acelerado. A ver, el tema de los modelos, que yo creo que da para un capítulo entero, es que conforme va evolucionando el IPCC, conforme van evolucionando los modelos, cada vez van añadiendo variables nuevas. Entonces, puede que hace 10 años hubiesen variables que no se estuviesen teniendo en cuenta y que al añadirlas hayan modificado los resultados. Pero cuando digo modificador no me refiero a que de repente no hay deshielo a hay deshielo. Estamos hablando de que igual es un 5% más de deshielo, un 5% menos, ¿vale? Es una franja razonable. Sí, eran unas décadas de diferencia. Por ejemplo, tener o no tener en cuenta la amplificación ártica, pues eso infiere también en los resultados. O sea, los modelos van evolucionando. Eso es como todo. La ciencia va evolucionando y los modelos de cambio climático también. Cada vez sabemos más, cada vez se añaden más variables. Hace unos años el factor biológico no se tenía en cuenta y ahora ya están dentro de los modelos. Pues claro, si comparamos los resultados de hace 10 años del modelo del IPCC a los de ahora, no son iguales, pero porque vamos mejorándolos. Yeah. Entonces, pero o sea, creo que precisamente que el IPCC vaya cambiando y vaya mejorando demuestra que la ciencia no es un dogma, que nosotros también vamos aprendiendo conforme van sucediendo las cosas. Sí, pero me hace bastante gracia la gente que se mete con el IPCC tan sobrado desde la barra de un bar. O sea. Bueno, pues el IPCC nos dice que con los datos que nosotros tenemos, ¿vale? Durante el mínimo estacional de hielo marino, es decir, en septiembre, como hemos dicho antes de 2050 se quedará por primera vez sin hielo. Es decir, antes de 2050 el hielo marino en el Ártico desaparecerá durante el mes de septiembre. Esto quiere decir que seremos las primeras generaciones que veamos desde la Revolución Industrial el Ártico sin hielo. Sin hielo. ¿Quién va a ver el Ártico? ¿Nosotros? ¿En serio? Antes del 2050 se prevé que en septiembre no haya hielo en el Ártico. Ay, que solo haya hielo en invierno. Sí, en septiembre no habrá hielo. Estoy alucinando. Sí, es que, o sea, me parece alucinante. A partir del año 2070, ¿has dicho? Antes del 2050. Antes del 2050. O sea, los datos que tenemos ahora mismo, los datos que hemos recapitulado, con las proyecciones que se están haciendo con los modelos, antes de 2050, el mes de septiembre, que es donde se registra el mínimo del hielo, porque durante el año va variando, se espera que antes de 2050 no haya hielo. En septiembre. Y antes de 2050, es decir, en 25 años o menos. O sea, vamos a ver el Ártico sin hielo. ¿No te parece increíble? ¿Y se podrá navegar por el Ártico? Claro.
Eso luego lo hablaremos porque Hostia, ahí aparecen intereses, ¿no? Pues las brújulas van a ir volando por ahí. Bueno, ahí sí que van a haber físicos haciendo vídeos. Me imagino a los físicos de ahora famosillos de divulgación científica con 25 años más haciendo un vídeo. ¿Cómo conquistar Groenlandia por el norte? Acercándose mucho a la cámara, como hacen algunos. Con el típico clickbait, ¿no? ¿Quieres conquistar Groenlandia? Mira este vídeo. Sí, más o menos, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, pero hay una buena noticia, Alberto. Ah, vale. Sí, es que no hay un punto crítico, o sea, no hay un punto de no retorno. El hielo del Ártico se puede recuperar. Ah, bueno, pues han empezado por ahí. Es que claro, con ese problema... No obstante, el modelo que simula el futuro en el que no solo no dejamos de emitir, sino que aumentamos las emisiones, es decir, el modelo de Trump y el modelo de Vox, en el que alcanzaríamos un aumento de la temperatura media de 3 grados centígrados, lo normal será un Ártico sin hielo en la mayoría de los años. O sea, la mayoría de los años no habrá hielo en el Ártico. Claro, cada vez más habrá más años con el Ártico sin hielo. Con el Ártico durante septiembre. En septiembre y podrá estirarse esos meses. O sea, igual un agosto, un septiembre, octubre. Claro, o sea, tú podrás navegar por el grado cero, digamos. Sí. Y te puede pillar el hielo en octubre y te quedas ahí. Hombre, yo entiendo que se irá congelando poco a poco, ¿no? Que lo irás viendo venir. Ya, pero también, yo qué sé, si vas poco a poco también tú por ahí. No, el problema, por ejemplo, son los icebergs. Porque, habrá muchos icebergs. Claro, entonces el tráfico vale. será o sea, complicado. Habrá hielo, pero no estará todo unificado. No, me refiero, puede que haya algún momento donde los icebergs sean muy poquitos, pero conforme entremos a la época de volver a helarse el Ártico, pues irán apareciendo más icebergs y yo imagino que complicarán bastante la navegación. Sí. ¿Qué te parece lo de 2050? Yo me quedé loca cuando lo vi. La Agenda 2050 está a punto de llegar ya, ¿eh? No suena tan bien. Agenda 2030 suena mejor que Agenda 2050. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y no hacéis nada, y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. El agua sube, el hielo baja. Seguimos en esto, se acaba. Iba a decir el podcast que no te mete mucho la chapa, pero este capítulo está siendo buen chapero, ¿eh? Este capítulo, madre mía, el deshielo de las chapas, a ver si llega. Siempre le dedicamos una sección, como bien sabéis, si habéis escuchado este podcast antes, a desmentir unos cuantos bulos que no son muchos, pero son siempre los mismos y hay algunos más currados, algunos menos. Hoy vamos a ver, no sé qué tenemos hoy, no me acuerdo. ¿Qué teníamos hoy? Pues mira, hoy teníamos lo de que cómo narices medimos el cambio climático ahora y cómo sabemos el cambio climático anterior. Sí, mucha gente le preocupa este tema. Y es como, le dan soluciones, como, mira, me da igual lo que me digan sobre el cambio climático, porque solamente miden los últimos 100 años o 150. Entonces, ¿qué se sabrán? Porque la Tierra lleva aquí muchísimos miles de años. Vale, pues cuando antes he dicho paleoproxis, ¿os acordáis de lo del IP25, creo que era, que es un bioindicador? Bueno, pues hay más, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el anillo de los árboles, que en función al tamaño del anillo del árbol, que normalmente refleja un año de vida de ese árbol, podemos saber las condiciones climáticas de ese año. Un anillo ancho indica unas condiciones óptimas del crecimiento, normalmente relacionado con condiciones climáticas benignas, óptimas para su crecimiento. O sea, es decir, que es un ambiente bastante húmedo, temperaturas templadas. Los anillos de los árboles nos dan información casi a precisión de año. En el área templada sí, en los trópicos no tanto. Entonces, en el área templada es verdad que un anillo normalmente supone un año de vida de ese árbol. Vale. Y tenemos árboles de hace cientos de años. Sí. Además, también, que esto me alucinó, también lo que hacen es buscar en catedrales y demás las maderas. Las maderas también nos pueden decir, bueno, pues un anillo ancho indica condiciones óptimas y un anillo estrecho suele estar más asociado con condiciones malas para el crecimiento. Entonces, con los años de los árboles y con otras medidas que vamos a seguir hablando, podemos saber más o menos las condiciones climáticas. Obviamente esto no es una ciencia exacta, por eso tienen que estar apoyados de más medidas indirectas, no solo de los anillos de los árboles. Y por eso se revisan muchísimos árboles, no es que hayan cogido un anillo y de ahí ya han visto todo. Y este dice lo que yo quería, pues esto. No, eso es lo que hacéis los negacionistas,
que cogéis los datos que os interesan y el resto los abandonáis. Entonces, primera cosa que miramos para ver el clima de hace cientos de años. Los anillos de los árboles, del tronco de los Cientos árboles. incluso más de 1000. Sí, sí tenemos árboles y demás. Y bueno, y aparte de lo que hemos dicho, en las maderas, esculturas, también se puede analizar ahí. Sí. Pero bueno, si queremos retomarnos también a otras medidas indirectas, tenemos los corales. Que los corales no solo son ecosistemas marinos, que son muy sensibles a la acidez, sino que al crecer en las aguas tropicales y subtropicales muy poco profundas, los esqueletos que forman también nos pueden informar sobre la temperatura y la composición química en esos océanos. Claro, porque como ellos van almacenando parte de esa química... ¿Hasta hace cuántos años? O sea, con eso nos podemos hacer una idea de cómo estaba el océano hace cuántos años. Es que depende muchísimo. O sea, por eso digo que todo tiene que estar complementado con otras medidas, porque depende mucho del coral, depende mucho de la situación geográfica en la que se encuentre. Entonces, no es coger un coral y decir, ajá, miles de años. No, depende mucho. Vale. Por eso estas medidas, los científicos las estudian, pero saben muy bien que las tienen que complementar con muchísima más información. Entonces, ellos hacen un cómputo de toda la información que tienen y dicen, vale, pues con esta información parece, con una seguridad de X%, que este era el clima en aquella época. No te van a decir 15 grados, te pueden decir cálido, frío, húmedo, seco, más o menos. ¿Vale? Luego tenemos, bueno, en los corales, sí, porque también afecta a la fluorescencia. Bueno, eso lo cortas. El núcleo de los hielos también nos puede dar bastante información. Los núcleos de hielo son una de las herramientas más poderosas que tienen los científicos para estudiar el clima de la Tierra a lo largo de miles de años. Se extraen de regiones polares como Groenlandia y la Antártida, así como las montañas más altas en las zonas tropicales y subtropicales, porque claro, en esa zona no hay mucho hielo, solo están en las montañas. ¿Cómo funciona? Cada capa de hielo que se acumula año tras año almacena información sobre la atmósfera en el momento que se formó. O sea, el hielo que se forma almacena información de la atmósfera de ese momento en el que se forma. Entonces, nosotros, los científicos, pueden diferenciar elementos en estos núcleos para reconstruir el clima pasado. Entre ellos están los isótopos estables como el oxígeno 18, que indican las temperaturas. Con eso podemos saber más o menos las temperaturas en el momento en el que cayó esa nieve. Vale. ¿Vale? ¿Y tenemos nieve de hace? Pues en la Antártida y en Groenlandia tienes nieve acumulada de bastantes años, miles de años. Lo que pasa es que como ahora se están derritiendo, pues cada vez tenemos más información disponible porque estamos llegando a las capas más profundas. Concentración de Son los famosos testigos de hielo, claro. Sí. Concentraciones de sales y ácidos pueden revelar si han habido erupciones volcánicas y su impacto en el clima, y luego gases atrapados, CO2 y metano. Nos pueden decir más o menos... O sea, ese hielo tiene burbujas y esas burbujas tiene aire de una atmósfera de hace miles de años. Claro, y nos pueden decir más o menos la concentración de CO2 y de metano. Exacto. De aquella por época. Eso sabemos el CO2 que había hace 800.000 años en la atmósfera, por ejemplo. Sí, y complementando con más registros, Exacto. como por ejemplo los sedimentos. Cuando antes hemos dicho lo de los bioindicadores que caen porque que crecían microalgas en el hielo, que luego cuando ese hielo retrocedía caían en los sedimentos, pues es algo muy parecido. Los sedimentos acumulados en el fondo de los lagos y océanos actúan como un archivo. O sea, ellos van registrando todo lo que se queda en esos sedimentos. Entonces, nos pueden indicar la temperatura, si han habido nevadas, las lluvias. Todo eso nos lo puede indicar de forma muy fácil los sedimentos, porque se van quedando rastros de todas esas condiciones climáticas. Entonces, los científicos pueden analizar elementos químicos e isótopos de estos sedimentos de manera similar a como se hace en los núcleos del hielo, exactamente igual, para reconstruir la temperatura de los océanos y los cambios en la circulación oceánica a lo largo del tiempo. Y con eso sabríamos más o menos cómo era el clima en épocas pasadas. ¿Qué hacen? Ellos no se quedan en solo una de estas medidas, recopilan toda la información. Sedimentos de los océanos, testigos de hielo, anillos de los árboles. Y los corales. Y hay muchos más. Y hay más. Y hay muchos más. Entonces ellos hacen una recopilación, lo ponen en un eje cronológico y dicen, vale, con esta información parece que el clima era así. ¿Me encaja con todo lo que estoy observando? Sí, efectivamente me encaja. O no me encaja, vamos a seguir haciendo estudios. Exacto. Entonces, no, el cambio climático no está comparado solo con los últimos 100 años ni 200 años. Está comparado con cientos de miles de años por estas fuentes indirectas. Con esas fuentes indirectas. Luego, hay otro tema que ha salido mucho a raíz del capítulo anterior, que era el tema de más CO2, más fotosíntesis, más plantas, más vida. Esto pensábamos que nadie...
¿Esto qué? Que es que cuando lo leí dije, Ya. de verdad. Pero hay mucha gente, ¿eh? En Forocoches hay lo he leído también, hay mucha gente que piensa que, bueno, que haya más CO2 en la atmósfera es genial, porque cuanto más CO2 hay más vegetación, cuanto más vegetación, más vida. Todo perfecto y todo genial. Y de hecho, mucho cuidado, ¿eh? Porque ahora estamos en un 0,042% de CO2 en la atmósfera, y que no es nada, no es ningún problema, pero mucho cuidado, ¿eh? Que si bajamos por debajo de 0,3 las plantas se morirían. Me parece alucinante que hayan dicho Esto eso. lo he escuchado, ¿eh? Por debajo de 0,3 las plantas se morirían, cuando en los últimos 10.000 años antes de la revolución industrial hemos estado en A 0,2. 0,02. 0,02. Claro. 0,022, 0,024, 0,025. A ver. Esto todo viene porque en el IPCC sí que hablan del efecto de la fertilización del CO2, porque sí que es verdad que al final las plantas para crecer hacen la fotosíntesis y el CO2 es su fuente de carbono. ¿Vale? Nuestra fuente de carbono para nosotros las personas suelen ser pues las cadenas de carbono largas, los hidratos de carbono, las grasas, todo eso es nuestra fuente de carbono. Para las plantas es el CO2. Más alimento, pues crecen más. Pero ¿qué te dice el IPCC? Que es la parte que ellos han dicho, esto no me interesa, no lo voy a leer, es el CO2 tiene un efecto fertilizante siempre y cuando estas plantas no estén limitadas por nutrientes y por agua. Exactamente. ¿Vale? O sea, que es que este mantra del negacionismo lo que no tiene en cuenta es que las plantas no solo necesitan CO2, necesitan más cosas para vivir. Exacto. Y además lo que se está viendo es que al principio sí que puede haber un efecto de fertilización, es decir, que las plantas cuanto más CO2 crezcan un poco más rápido, pero luego se empiecen a adaptar y por mucho más CO2 que nosotros emitamos ya no van a seguir creciendo más. ¿Y qué ocurre? Que además mayor temperatura, eso lo dijimos en el capítulo 3, mayor evapotranspiración, tienen menos agua disponible y por mucho que estés aumentando el CO2, si no tienen agua no van a crecer más y no van a hacer la fotosíntesis. Por otro lado, nitrógeno y fósforo, que hemos dicho que son los nutrientes limitantes, también lo son para las plantas. El fósforo es un recurso no renovable. Cuidado con esto. ¿Es no renovable? Sí, es un recurso no renovable. Es decir, el fósforo es limitante. El fósforo dejaremos de poder utilizar fósforo para el crecimiento de las plantas. Por eso estamos intentando buscar fuentes alternativas. Suele ser limitante. Si las plantas no tienen fósforo, no van a crecer. Olvidaros. Y lo que tú decías, las plantas estaban antes que estuviéramos nosotros. O sea, las Exacto. plantas no nos necesitan, no necesitan que emitamos CO2 a la atmósfera para que ellas puedan crecer. Dejaros de fliparos, que las plantas estaban antes que nosotros. Que este es el mantra que yo le llamo el huida hacia adelante. No solamente contaminar no es malo, sino que es bueno. Cuanto más contaminemos, todo el mundo a darle con la motillo al gas por la plaza del pueblo, porque, claro, más plantas ahora. Es que yo vi lo del 0,03 y dije, ¿me puedes decir dónde has sacado ese dato? No lo contestó. No, es que en Forocoches también lo he visto 2 veces. El Yo no sé- 0,03. No sé de dónde ha salido eso. Seguramente un amigo de Jordan Peterson, estoy casi seguro. Pero parece que hay gente que piensa que hace falta mínimo un 0,03. Pero realmente hace falta muchísimo menos que eso, ¿no? ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto haría falta? A ver, es que no haría falta o dejaría de hacer falta. Si no hubiera CO2 para que crecieran las plantas, pues bueno, pues crecerían menos. Pero es que no, o sea, ese porcentaje es que es irrisorio, es que no tiene ningún sentido, Claro. porque en realidad esto es una cosa que yo creo que la gente no tiene muy clara. La productividad primaria, la producción primaria, los que más oxígeno generan no son los bosques, no son las plantas terrestres, son los océanos, es el fitoplancton. Entonces, en realidad, la pregunta que me tendrías que hacer es ¿cuánto CO2 haría falta para que el fitoplancton siguiera produciendo oxígeno y siguiera habiendo vida? El océano está capturando un montón de CO2, el océano se está acidificando porque sobra CO2 por un tubo. Con lo cual, no sabría decirte el Claro. número, ¿vale? Pero independientemente, Pero el mínimo CO2 para la vida necesario es muy por debajo del que tenemos ahora, incluso por debajo del que había de antes de la Pero vamos a ver, revolución industrial. estamos hablando de 1750, 1800, que de esto no hace tanto, ¿eh? Ahí teníamos el 0,02, esas 220 ppm. Y ahí habían plantas de sobra. ¿O alguien cree que en esa época estábamos limitados porque no había suficientes plantas? Que nos íbamos a ahogar todos porque no había oxígeno. ¿Qué chorrada es esa, por favor? Es que cuando lo leí dije, mira, la simplificación te lleva al bulo, clarísimamente. Claro, sí. O sea, simplifican A tanto ver, las cosas que te llevan al bulo. Más que te lleven al bulo, es que la gente que muchas veces tiene información académica, pero bueno, ya hablaremos de esto porque quiero hacer una sección específica de dónde vienen todos estos bulos, porque no se lo inventan la gente que lo comenta, se lo inventan canales de YouTube importantes o, bueno, fuentes muy concretas, que ya hablaremos de eso. Tiene que ver con, vale,
voy a decir algo técnico que no me puedan desmentir la gente que no es especialista en esto. Y además yo tengo un título, sea el que sea. Muchas veces ni siquiera es de cambio climático. Pero bueno, y hablaré. Es de especies invasoras como el que llevó Jordi Wild, por ejemplo. Entonces, yo he soltado un dato técnico. Ese dato técnico realmente contradice el consenso científico y el 98% de los científicos. Pero bueno. Y ahora la persona que tengo delante no me va a saber desmentir porque tampoco es científica o no tiene por qué saberlo. Alguien que está en un bar hablando, en una cena de Navidad o, en última instancia, en un debate de Jordi Wild, porque llevan a un meteorólogo en vez de a una persona experta. Bueno, y entonces yo suelto un dato muy técnico que es, podemos, en el caso, un ejemplo muy claro fue el que dijo el negacionista experto, que luego no era experto en cambio climático, en el debate de Jordi Wild, que es... A ver, podemos echar hierro al océano y parar la acidificación del océano y ya está. Eso también aparece en el IPCC. Te pone que el hierro no es limitante, sino que añadiendo hierro, digamos que hay una parte de la fotosíntesis que se ve favorecida y podría ir un poquito mejor, el rendimiento sería mejor. Fertilizar los océanos con hierro es una barbaridad. Es una locura. Somos conscientes de la cantidad de... O sea, no hay hierro para fertilizar los océanos. O sea, claro. Estamos locos. Además, otra cosa, ¿no? Que es una cosa que me da mucha rabia. El Mar Menor en Murcia, para los españoles, está eutrofizado, ¿vale? Que eso significa que han crecido muchas algas, muchas microalgas. Eso es por la fertilización del Mar Menor. Entonces, nuestra solución está siendo matar un ecosistema. O sea, es decir, en los océanos eso es imposible hacerlo, ¿vale? Pero sí que he escuchado que la solución para el calentamiento global sería fertilizar lagos en África. Claro. O sea, matar un ecosistema para intentar salvarnos nosotros. ¿Estamos bien de la cabeza? Además en África, no son tontos. Claro. Se van a África. Que el agua sea tóxica y ahí crezcan microalgas tóxicas nos da igual. Y ni que los lagos de África sea suficiente fuente de que representaran una cantidad de superficie. Entonces, lo que hacen es coger como un argumento técnico que incluso algunos científicos te lo nombran, se quedan con la primera parte del enunciado y te lo venden. Pero la clave es que sea una cuestión técnica. También pasa con ciclos de Milankovitch. Además tiene un nombre exótico, ¿no? No, el calentamiento global de ahora es natural. Se debe a los ciclos de Milankovitch. Luego, si sabes un poco o buscas un poquito, te das cuenta de que la contribución de los ciclos del movimiento del Sol a este calentamiento global es ridículo y totalmente insignificante. Pero claro, alguien que dice, yo he leído sobre eso, ciclos de Milankovitch. Pues no lo puedes desmentir, porque nunca has escuchado ciclos de Milankovitch, ni falta que hace que una persona haya escuchado ciclos de Milankovitch. Porque es que además, para hoy en día y los próximos años, en nuestra generación y en la siguiente, va a importar nada los ciclos de Milankovitch. Entonces, si eres experto o eres astrónomo o lo que sea, igual te interesa, pero para el cambio climático actual, no. Y para la gente normal, menos aún. Entonces, nosotros lo explicaremos y mira, este es otro bulo que os lleváis de gratis. Los ciclos de Milankovitch no tienen un impacto significante en el cambio global actual. Cambio climático actual. En el calentamiento global. En el calentamiento global actual. Efectivamente. Muy bien. ¿Hay más bulos que quieres hacer? Es que hay muchos bulos porque la verdad es que nos alimentan muchísimo, pero yo creo que con esto es suficiente. Sí, estamos bien. Hemos hecho capítulo 1 de 3 sobre el deshielo, seguramente, que ahora 3 o 4 capítulos. A este ritmo 4, porque nos falta la nieve, el permafrost, el subida del nivel del mar, el cambio de las corrientes. No des a la gente, ay, por favor, no des a la gente. Y tú me decías, pero hay tantos temas para hablar del cambio climático para hacer un podcast. Ya. Sí. Este es el 6º y ahora mismo, bueno, yo creo que en 200 capítulos lo tenemos ya todo claro. Por favor, espero que cuando lleguemos al 199 ya nos lo esté produciendo alguien. Bueno, otro bulo podemos desmentir. ¿Cuántos pagan, ¿Cuántos pagan, por decir esas cosas, ¿Cuántos pagan por defender los coches eléctricos? Nunca hemos defendido los coches eléctricos. Lo vamos a repetir en todos los episodios. No defendemos el coche eléctrico y haremos un capítulo de eso, pero escúchame, estamos en casa de Alberto, que de hecho he llegado a las 6:30 y hemos empezado... Esto es un amigo, no sé por qué está... La X está... No lo quites. Hemos estado desde las 6:30 hasta las 7:30 para montar el set. Literal. Hay que desmontarlo. Esto lo montamos, esto no sé de dónde. Esto lo compraste en Amazon. Mira, contribuyendo al cambio climático. Y esto también. Contribuyendo al cambio climático. Este micro es mejor que este, ¿qué os parece? Hombre, es que si no, a mí no se me escucha. Este es el final del capítulo ya.
Sí, vamos a ¿podéis? hacer... Bueno, nos queda grabar, que eso lo veréis vosotros, el Desmintiendo Bulos en un minuto. Ah, vale, eso será para un reel completo. Sí, igual lo grabamos otro día porque no puedo más. Vale. Esto no va a pasar en el capítulo, ¿eh? Así que esperemos que no haya sido mucha chapa nui. A ver, yo soy consciente de que este capítulo puede ser de los menos entretenidos porque han sido con muchos datos, pero hay que dejar claro que el deshielo es real, estamos perdiendo hielo y más adelante veremos las consecuencias. Lo digo porque es verdad que yo he escuchado en muchos sitios de que no se está perdiendo hielo, que eso es mentira, que no sé qué, Exacto. no sé cuántos. No, sí que se está perdiendo. Se está perdiendo. Muy importante. Ningún científico dijo que no existirían el Ártico en 2010. Eso es mentira. Ningún científico ha dicho eso. Ningún científico ha dicho... Bueno, ningún científico. Igual hay un científico loco, pero nunca ha sido consenso científico, para ser exactos y hablar con propiedad, de que el hielo ya se debería haber acabado y somos unos apocalípticos. No. Pero si normalmente son los propios buleros los que sueltan eso, Ya. ni siquiera son científicos. Antes, ellos se antes hablabais de retroalimentan. enfriamiento global y ahora de calentamiento global. Es que nos volvéis locos. No, chica, no. Mira, el consenso científico es claro de los últimos 50 años. No digas chica, que es como me insultan a mí. Ya, pero no, chica, no. Ya, es que justo me lo dijo una chica. Mira, ves, antes es la única chica negacionista que nos ha No, llegado. no, qué coño, nos han llegado muchas más. Ah, sí, pues yo no he conocido. Yo no he conocido. Sí. Es que porque era una psicóloga. Además ponía psicología en activo o algo así, se llamaba la cuenta. Es que nos vais a volver locos con tantas teorías. En los 70 los científicos decían que había un enfriamiento global. Y no, nunca había un consenso climático de un enfriamiento global en los 70. Que algunos periodistas lo dijeran o algunos científicos lo dijeran no quiere decir que hubiera... Y luego además... Aunque eso fuera cierto, que no lo es, o sea, que en los 70 se decía una cosa y luego en los 50 años se ha reprobado todos los años y año tras año por el 97,5% o 98% de la comunidad científica un hecho que se está calentando el planeta y es por culpa del ser humano, ¿eso es un lío? O sea, ¿eso es un lío que hace 50 años te dijeran una cosa y en los últimos 50 te han dicho otra y se ha recomprobado esta otra cosa? ¿Eso te parece un lío? Pero Psicología en Activo tiene 70 años que se acuerda de lo que decían hace 50 años y la liaron por eso. No, pero... O simplemente es, No, me pero- quiero quejar de algo y te voy a intentar contradecir con... Es que hace 50 años decían una cosa. Sí, hace 50 años las embarazadas fumaban. Y no pasaba nada. Y ahora te dicen que es malo. Pues chica, lo mismo. Bueno, pues este capítulo es verdad que han sido muchos datos técnicos. Teníamos que dejar claro que efectivamente hay un deshielo. No voy a permitir más que pase esto, os lo juro. Los siguientes capítulos serán más graciosos. Serán más graciosos, pero es verdad que a veces hay que aterrizar un poco los datos para que de verdad seáis conscientes de que se está perdiendo hielo. Pero queremos reírnos. Sí, yo también me quiero reír. Por favor, vamos a grabar el sketch. Esto se acaba. Hala, un saludo. Esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y no hacéis nada. Y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal.